Hola a todos, muchas gracias por tomarse el tiempo de darle seguimiento a los temas que vamos compartiendo. Esta sería la cuarta parte del tema que hemos llamado bendición o maldición. Y hemos estado en las últimas transmisiones describiendo 7 etapas que son importantes, a través de las cuales Dios nos concede, Dios nos permite impartir bendición. Es muy importante porque no perdamos de vista que cuando iniciamos este tema hicimos mención al Evangelio de Juan, justo en ese momento en el que Jesús le hizo la pregunta a un hombre que tenía 38 años enfermo: ¿quieres ser sano? Y no olvidemos que nos planteábamos en ese momento que hablamos de eso, cómo pudiera ser una pregunta que tuviera respuestas quizás lógicas u obvias. Sin embargo, no todas las personas a veces eligen una senda de bendición. Hay personas que parece que están decididamente entregados a vivir bajo entornos de maldad y han elegido la maldición. Con mucha tristeza hay que decirlo, pero el llamado que nosotros tenemos de parte de Dios es a la bendición. Dios así nos creó, esa es la forma como Él marcó nuestro corazón, cómo le dio origen aún a nuestra vida y a nuestro llamado, una vida de bendición. Y bueno, hemos mencionado ya 4 etapas en las cuales Dios nos concede impartir bendición. Hemos hablado de la concepción, hemos hablado de el vientre, el tiempo, la etapa en el que una persona está en el vientre. Hemos hablado del nacimiento y hemos hablado de la infancia. Y hoy vamos a comentar las 3 que restan. Hay una 5ª etapa en la que uno tiene la bendición de impartir la bendición. De hecho, si me acompañan a leer Lucas 2:42, leímos esta porción con más versículos en la ocasión anterior, pero hoy me voy a enfocar en el versículo 42, Lucas 2:42, porque ahí dice la escritura: y cuando tuvo 12 años, hablando de Jesús, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ya mencionamos cómo en la etapa de la niñez dice el texto que la familia de Jesús, los padres de Jesús, cada año subían a celebrar la fiesta. Evidentemente, ellos le enseñaron un estilo de vida, una forma de vida también a Jesús, pero dice la escritura que cuando tuvo 12 años, esta edad es una edad que representa la edad de la pubertad. Y en esta etapa de la pubertad es muy importante, porque ustedes saben que durante los primeros años de la vida de una persona uno va teniendo oportunidad de formar buscando que haya definiciones en las personas. Se supone, o tendría más bien que ser un hecho, una realidad, que cuando se llega a la pubertad ya haya definiciones, y eso se logra cuando hay un verdadero acompañamiento paterno, cuando hay un trabajo, hay una formación de los padres. Entonces las personas pueden llegar a la etapa de la pubertad y tener una definición acerca de quiénes son y cuál es su propósito en la vida. Entonces uno entiende a partir de lo que la propia Biblia nos enseña, que la pubertad significa la asignación de la responsabilidad. Es algo que muchas generaciones a veces evitan. A veces evitamos que los hijos vayan tomando responsabilidad, y al contrario, estamos más bien como eximiéndolos, librándolos de responsabilidades. Pero hay que entender que un adolescente
debe empezar a tomar responsabilidades. El adolescente debe asumir responsabilidades, y a través de la aceptación de esas responsabilidades, él irá mostrando su madurez. Es muy importante que no tengamos miedo a otorgar responsabilidades, a ceder, a asignar responsabilidades, porque la delegación de tareas, la delegación de responsabilidades nos va poniendo justo en un camino en el que podemos ir mostrando la madurez que vamos teniendo, y evidentemente nos va dando la oportunidad de ir identificando las particularidades de cada persona en cuanto a sus necesidades, en cuanto a las áreas de su vida en las que necesita mayor desarrollo. Por eso esa etapa de la pubertad, que para nosotros, digamos, sería, ¿verdad?, la etapa entre la adolescencia y la juventud, tenemos que aprender en ese tiempo, en esas etapas, a darle mucho más sentido de bendición a los jóvenes, a los adolescentes, a nuestros hijos, por supuesto. Y tenemos que, repito e insisto, tenemos que asignar responsabilidades para que ellos vayan tomando mayor madurez, vayan creciendo, vayan expresando su madurez. Y no nos detengamos en ello. A veces puede que sintamos ciertos temores, pero seguramente a todos, en algún momento en el que pasamos por esas etapas, también hubo quienes pudieron llegar a tener o a sentir ciertas reservas con nosotros, pero también hubo quienes nos asignaron responsabilidades, quienes soltaron cosas, asuntos en nuestras manos, y entonces empezamos a mostrar nuestra madurez. En esa etapa o en esas etapas es muy importante lo que tú hablas, el cómo te expresas, el cómo vas afirmando a través de palabras, a través del contacto físico, siempre con mucho respeto, siempre guardando la dignidad de cada persona, siempre afirmando la identidad de cada persona. Es muy importante esa etapa de la vida. Es muy importante acompañar a un adolescente, acompañar a un joven. Muy importante no generar esos sentidos o esos sentimientos de soledad, sino ir acompañándoles, y mientras vamos acompañándoles, mostrar realmente, ¿verdad?, que ellos pueden confiar en nosotros, que ellos pueden confiar en los padres, que ellos pueden confiar en las personas adultas, porque sabemos expresarnos, sabemos comunicarnos, porque sabemos comprenderlos. Entonces es muy importante nuestro acompañamiento, es muy importante nuestra actitud, nuestra postura, nuestra posición. Es muy importante cómo los vemos, muy importante el seguimiento que les damos siempre, muy importante. Déjenme pasar a una sexta etapa que es sumamente importante, que es la etapa del matrimonio. La etapa del matrimonio. Hay muchos principios tan bellos que uno puede encontrar en el capítulo 24 del libro de Génesis acerca del matrimonio. Yo les invito a que se tomen el tiempo de leer con toda la calma ese capítulo completo, y ahí aprenderán o aprenderemos muchos principios tan importantes acerca del matrimonio. Pero acompáñenme por favor a leer Génesis 2 de los versículos 18 al 25. Dice ahí la escritura: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo.
mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora permíteme leer Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice así la escritura: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Saben ustedes que el matrimonio es la oportunidad para darle continuidad al propósito de Dios en la tierra? En el matrimonio los padres tenemos oportunidad de atar o desatar a nuestros hijos en el sentido de que desarrollen todo su potencial con libertad, con un verdadero sentido de libertad. La ausencia de la bendición de los padres en el matrimonio esclaviza de alguna manera a los hijos. Los hijos, cuando no son bendecidos por los padres, cuando llegan al matrimonio y no son bendecidos por los padres, de alguna forma están atados, porque viven con un sentimiento a veces de decepción, a veces de tristeza, a veces de enojo, a veces de rencor, y entonces las personas viven atadas. El matrimonio es el entorno donde podemos aprender y potenciar el significado y el verdadero sentido de lo que es un pacto. Ustedes saben que Dios ha llamado al hombre a vivir en pacto. Y en el matrimonio, en el seno de un matrimonio, en el seno de una familia, uno tiene oportunidad de aprender el verdadero sentido de lo que es un pacto. Porque ahí en el matrimonio uno empieza a establecer responsabilidades, uno empieza también a apreciar los beneficios. Es decir, uno tiene que aprender a darle rumbo, a darle sentido, tanto a administrar bien tanto las bendiciones, tanto los beneficios como las obligaciones o como las responsabilidades. Muchas personas no se dan cuenta de lo trascendente que es llegar al matrimonio. Muchas personas en estos tiempos piensan que el matrimonio está en desuso. Piensan que quienes piensan en el matrimonio son retrógradas. Hay muchos que consideran que aquellos que seguimos pensando en el matrimonio y seguimos creyendo, por supuesto, en la honra del matrimonio, hay quienes piensan que somos retrógradas, que no tenemos idea del pensamiento progresista que hay en estos tiempos, y nada más alejado de la verdad que eso. Porque cuando nosotros entendemos y apreciamos el lugar que Dios le ha dado, el origen que Dios le ha dado, la estructura que Dios le ha dado, la fuerza que Dios le ha dado, la proyección que Dios le ha dado al matrimonio, al hombre y a la mujer, en el contexto del matrimonio, entenderemos cómo Dios se asegura de que en el matrimonio se desate todo el potencial de lo que un hombre y una mujer es. Pero además de lo que son llamados a hacer juntos. No es que el matrimonio defina a una mujer o a un hombre, sino que el matrimonio permite que el hombre pueda experimentar la plenitud de todo lo que él es y de todo lo que es llamado a hacer. Por eso, repito, si leemos no solo estos pasajes, sino otros muchos pasajes en la Biblia, entenderemos que el matrimonio es un proyecto divino. Y si es un proyecto divino, entonces hay que aprender
cuál es la definición que Dios le da al matrimonio, cuál es el sentido, cuál es el propósito. Pero también entenderemos que es muy importante llegar al matrimonio, llegar al altar, y entonces ahí en ese tiempo o en ese momento recibir la bendición, impartir bendición. Qué importante y qué bello es cuando está un hombre y una mujer en el altar el día de su boda y tienen a sus padres al lado de ellos o detrás de ellos o frente a ellos, imponiendo sus manos sobre sus cabezas y declarando bendición, desatándolos en un destino profético de bendición para su propia gloria, es decir, para que ellos puedan vivir todo su potencial y para que puedan ser muy, muy, muy bendecidos. Y la séptima etapa, déjenme hablar brevemente de la séptima etapa que a través de la cual Dios nos permite impartir bendiciones, la etapa de la vejez. Déjenme leer 3 pasajes. Efesios 6 del 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Proverbios 23:22 dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y el Proverbio 16:31 dice: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Repito, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. La vejez, esa etapa de la vejez, es la oportunidad para honrar la sabiduría y la siembra. Toda la siembra que esas personas que llegan a esa etapa adulta, a esa etapa de la vejez, ellos han llegado a esa etapa, pero han hecho muchísima siembra sobre generaciones, sobre personas, sobre hijos, sobre nietos, sobre bisnietos, sobre tataranietos. Nuestros padres sembraron en muchísimas cosas en nosotros, y nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestros padres de todas las formas posibles. A los padres no se les honra nada más de alguna forma. A los padres se les honra de diversas maneras. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar frente a un anciano, debemos aprender a honrarlo en todos los sentidos, a respetar, a reconocer, repito, a honrar la sabiduría. Porque hay mucha sabiduría en quienes han pasado todas esas etapas de las que hemos estado hablando y han llegado a la vejez. No nos comportemos como quienes menosprecian a los ancianos. No nos comportemos como aquellos que los tienen en poco. No nos comportemos como aquellos que se desesperan de ellos. No los menospreciemos, no los hagamos menos de ninguna manera. Sigamos honrando a Dios, honrando a los ancianos. Sigamos teniendo mucho respeto. Hablemos bien de ellos. Tengamos palabras correctas, apropiadas, prudentes, sabias. Seamos personas llenas de gratitud por todo lo que ellos son y todo lo que ellos han estado sembrando en su vida para nosotros. Si se dan cuenta, Dios es precioso, Dios es sabio, y Él enseña a través de las Escrituras cómo son tan importantes cada una de las etapas de nuestra vida, empezando por la concepción, pasando por el tiempo en el vientre, el nacimiento, la infancia, la pubertad, es decir, la adolescencia, la juventud, el matrimonio y la vejez. Todas esas etapas son oportunidades especiales que Dios nos concede para honrar la bendición, para entender que no hay que elegir el camino de la maldición, sino elegir la bendición.
entender cómo Dios nos ha llamado a hablar bien de, cómo Dios nos ha llamado a honrar a las personas, a estar formando, a estar construyendo, a estar edificando la identidad, la dignidad, la libertad de las personas. Dios te vuelve a hacer una pregunta en esta hora. ¿Quieres ser bendecido? Así como le hizo Jesús la pregunta a ese hombre, ¿quieres ser sano después de 38 años enfermo? A ti y a mí, Dios nos hace la pregunta, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres elegir la bendición? ¿Qué quieres para tu vida? Permíteme terminar haciendo una oración después de estas 4 transmisiones en las que hemos estado hablando de la bendición y la maldición. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por hablarnos esta palabra que nos hace pensar y nos hace saber, nos hace conocer que tú no nos has elegido para maldición, sino para bendición, que nos hace entender que la senda que tú preparaste para cada hombre en la tierra es una senda de bendición, que nos hace entender, que nos hace comprender que el diseño divino, el diseño perfecto para el hombre es un diseño de bendición. Hoy tomamos la decisión de caminar por esa senda y al tomar la decisión la tomamos entendiendo esa doble responsabilidad. Una, la responsabilidad de recibir, de aceptar la bendición que nos es impartida, pero número 2, también la responsabilidad que nosotros tenemos de impartir bendición a tantas personas como nos vayamos encontrando en nuestra vida, en la etapa que sea que nos las encontremos. Te doy muchas gracias por la bendición que has impartido en Cristo Jesús a mi vida, a nuestra vida. Y te doy muchas gracias porque sé que en la senda de la bendición hay cosas extraordinariamente bellas para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos por su paciencia y gracias. Le ruego a Dios que tomes con mucha seriedad esta instrucción que recibimos en la palabra de Dios y aproveches cada etapa de tu vida. En la etapa en la que te encuentres, aprovéchala bien y bendice. Sé un instrumento de bendición.